Remolino. El agua tiembla, se vuelve flor, oscura ronda, se extiende, acelera, miedo estallo, punza el pecho. Danza estertórea, persiste en su centro. El agua hambrienta, pende en los ojos, ahogo, corazón siente reventarse, hacerse abismo. Me llamo Ivana Ponte, soy de Venezuela, tengo 33 años y vivo en Chile desde el año 2017. Mi profesión es dar clases de español para extranjeros y también soy escritora. Y mi relación con la literatura ha sido durante toda mi vida, desde mi infancia. Por ejemplo, mi mamá me leía libros de escritores como Rubén Darío, Aquiles Nazoa, y crecía escuchando poesía y cuentos. Pero en cuanto a la escritura, esto surgió muchísimo más tarde, hacia mi adultez temprana. En la universidad tuve vínculos con la literatura latinoamericana universal, pero en Chile fue cuando desarrollé la escritura por una necesidad de reencontrarme conmigo misma. Tuve una etapa muy dura en la que tuve que hallar una forma de escape y fue gracias a la poesía. Y en Chile conocí a muchos autores, en parte por la universidad, en la maestría de literatura en la Universidad de Chile, pero al mismo tiempo por conocer las letras de este país, como Gonzalo Rojas, como César Cabello, Jaime Benún y muchos otros autores que no había tenido contacto sino cuando empecé a crecer como migrante y como escritora en este país. Éxodo. Perdidos el hogar, la libertad, la vida plena, la conciencia, el tejido sano, la inhalación. Una identidad expulsada por la tinta, por la sangre. Se desplaza hacia el vacío. Quedan algunos retratos, habitaciones desocupadas, pilas de objetos expuestos al expolio. En el camino, un juguete roto, una mirada al cielo, silencio. Había pensado, por ejemplo, en temas como el hecho de hallar la palabra como una forma de reinterpretarse a sí misma, de expresar aquello que parece indecible. Por ejemplo, un autor que influyó mucho fue Paul Celan. También leía mucho a Alejandra Pizarnik y otros autores que reflexionaban acerca del dolor, del lenguaje en sí mismo. Y esto iba junto con un periodo en el que necesitaba dejar salir lo que sentía, pensar en qué era lo que me estaba causando tanto malestar. Y poco a poco este ejercicio se fue convirtiendo en una escritura más viva, más calculada, más pensada, más reflexiva. Y fue así como comencé a entrar en la poesía de manera seria, por decirlo de alguna forma. Y empecé a alimentarme de muchas lecturas y mi escritura se volvió migrante en el sentido de que expresaba lo que soy como venezolana, pero también tomando todo lo que ha sido Chile, su comida, su clima, la ciudad, por ejemplo, como Valparaíso, Santiago, y eso fue absorbiendo mi vida y, por supuesto, mi escritura. El tema de la migración es un proceso de, se puede decir, de duelo, porque se parte sin quererlo, pero al mismo tiempo es un camino de aceptación y de adaptación. Ciertamente es un sentimiento de estar aquí, pero al mismo tiempo no estar en tu hogar. Tu acento cambia, tu forma de hablar también. El hecho de que las personas pregunten de dónde eres, hace cuánto que estás en este país. Y eso, por supuesto, fue calando en mi escritura, haciendo algunas referencias a mi propio país, desde no solo el paisaje, sino también la política.
pero al mismo tiempo fui conociendo la misma sociedad y política chilena, su historia, que es muy dolorosa, muy compleja, pero que fui aceptando al mismo tiempo que empecé a echar raíces en Chile. Y sí, este proceso continúa, pero de una manera más estable. Ya tengo 6 años viviendo acá y sigo aprendiendo sobre Chile, sobre su idiosincrasia, su historia. Y fue asentándose al mismo tiempo que acepté que mi país ya no es el mismo desde que me fui. Junto con David Brunson y Peter Mason, editamos una revista que se llama Copihue Poetry, que es una revista de poesía y traducción. Su misión es la de visibilizar la poesía de todo el mundo, desde lenguas que no han sido muy valoradas o que no han sido muy traducidas. Tenemos el placer de ya tener unos 2 números, estamos desarrollando el número 3 y hemos tenido voces de Chile, de países como Estados Unidos, Nigeria, India, Bulgaria, y de Chile también tenemos voces mapuche, y nuestra visión es que su lengua siga preservándose, siga mostrando lo que es su identidad. Y este fenómeno de las revistas digitales se relaciona también con el contexto venezolano, puesto que hay muchas iniciativas digitales o de editoriales independientes. En mi país existe la resistencia por editar libros, pero es muy precario. Y el hecho de que se desarrolle a través de redes sociales, del internet, es una liberación y una oportunidad de conectarnos y crecer al mismo tiempo. El hecho de que las mujeres todo el tiempo defendamos el hecho de que somos visibles, de que nuestra escritura está más vigente que nunca, es algo que me anima mucho. La conciencia de la escritura en Chile desde las mujeres también es algo que me sorprendió mucho. He tenido la oportunidad de participar en lecturas de poesía escrita por mujeres gracias a la mediación de Gladys Mendía. Y para mí fue fantástico conocer voces de México o de Argentina, del mismo Chile, también de Venezuela, escritoras de mi generación también. Es algo por lo que hay que insistir también. Bueno, he escrito un poemario que fue publicado por la editorial LP5, la editora Gladys Mendía, venezolana, muy enfocada en visibilizar las voces latinoamericanas. Y este libro fue publicado en el año 2022 y fue como mi pequeño bebé, porque era mi primer poemario, aunque ya había publicado anteriormente poemas en diferentes revistas. Había sido invitada a entrar al mundo literario chileno, que es muy abierto desde mi perspectiva, muy democrático, muy diverso, donde puedes estar desde grandes salas hasta en un bar, en una esquina, en la calle. Así que esta comunidad literaria fue la que me impulsó a confiar en mi escritura, al mismo tiempo que me permitió tener mi propio libro. Río, río hoy, río para dejarlo hasta mañana, río Amazonas, río Nilo, río por la geografía, río de sirenas lejanas, río por la cera en los oídos, río de gente, río de caras de raja, río, payaso, río de letanías, río de mantras, río de oraciones, río como loca, río de pastillas de fluoxetina, río de alegría, río de lágrimas, río de lugares comunes, río del menos común de los sentidos, río de mocos en el pañuelo, río de animales atropellados, río con doble acento, río en presente del indicativo, río, si rieras, reí, rey, ría, ríe Heráclito, ríete chico, río de música, mi sol, río de tranvías, altazores y aullidos, río con palabras, río de poesía, río intransitivo, río con los dientes rotos, río de barro, río de besos, río hasta el orgasmo, río de remolinos, río por la montaña, río de ojos de avellana, río hasta para por con sin de, río de Caronte, río de memoria,
río porque sí, río, 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 río carajo, río y lloro, río y vivo, río y sangre, río, amor, río de golpe, río hasta la muerte, río hasta la desembocadura.